Piensa un poquito sobre esto. Estamos asistiendo a un fenómeno que los bancos quieren que depositamos nuestro dinero para que nos remuneren por ese dinero. Y hace poco tiempo volví a ver esta publicidad precisamente ayer del Banco Sabadell, si no me equivoco, pidiendo que la gente abra nueva cuenta, que depositen dinero y que si deposites 20,000 euros vas a recibir una rentabilidad del 2% y también se te incluye las facturas de luz y de gas, si no me equivoco, ¿vale? Que lo voy a poner aquí en la pantalla. Y también en agosto, el 31 de agosto 2023, compraba este periódico de la expansión donde CaixaBank y Banquite ya remuneran los depósitos, ¿vale? Entonces, es un fenómeno cada vez más que cobra relevancia. Los bancos quieren conseguir nuevos clientes, pero yo analizando esto creo que no es una forma viable de hacer dinero, porque si depositas 20,000 euros para ganar 450 euros al final del año, en realidad eso no es muy rentable. Pero imagínate que tuvieras la oportunidad de poner este mismo dinero, por ejemplo, en una cuenta de inversión donde tienes la posibilidad de invertir en fondos de inversiones, que son un grupo de empresas en una misma cesta, ¿vale? Y que al final del año este dinero crece entre 5 y 20%. Eso es posible, ¿vale? Pero no ocurre todos los días. Pero yo creo que estaría más seguro que guardes tu dinero en un fondo de inversión en vez de ponerlo en una cuenta bancaria donde vas a esperar un 2% al final del año. Eso era un pensamiento mío que quería compartir sobre el asunto, perdón, y creo que mucha gente deberían estar al tanto de esas cosas. Y si quieres empezar a poner tu dinero, como digo, en un fondo de inversión sin mucho riesgo, puedes usar la plataforma de Vanguard, que es gratuita, la puedes encontrar en Google. Abres tu cuenta, aprueben tu cuenta y vinculas su cuenta bancaria, y desde ahí puedes elegir fondo de inversiones previamente que hagas una investigación sobre el fondo de inversión o indexados, y pones tu dinero en ello y te puedo asegurar que la rentabilidad es mayor que poner tu dinero en un banco. Muchísimas gracias por ver ese video. Si necesitas una herramienta más profunda que te puede dar más recursos sobre cómo encontrar empresas viables donde poner tu dinero, contáctame, mándame un mensaje, te la voy a pasar, es maravillosa, la uso y también siempre la recomiendo. Así que muchísimas gracias, déjame tu comentario y nos vemos.